¿Qué hay, chavos? Bueno, aquí seguimos desde Tecnoteca grabando el videoblog sobre Java, lo más básico. Bueno, si mal no recuerdan, en el último videoblog nos quedamos sobre la inicialización de variables, operación y cómo imprimirlo en consola. En esta ocasión, inclusive podemos agregar un mensaje como aquí lo ven, suma, todo esto entre comillas para que pueda mostrar el mensaje, con un signo más para poder concatenar el mensaje, este mensaje, con el resultado de la operación y así poder tener un poco más específico las operaciones que estamos mostrando. Suma 189. Entonces se preguntarán si es posible realizar este tipo de operaciones fuera del método principal. Y sí, de hecho es de lo más común realizarlo en métodos, por ejemplo dentro de la clase prueba o dentro de la clase de cualquier otra clase que hayamos creado. Esto por medio de métodos y objetos que los llamen. Entonces, para poder simplificar un poco más esto, creamos un método suma, copiamos lo que tenemos acá, lo pegamos. Entonces, este es un método como tal, public void suma, void, porque es vacío, no va a retornar ningún valor entero o cadena. Y este es el nombre del método. Entre paréntesis llevan los parámetros, o si se llegan a necesitar parámetros como enteros o arreglos o algún otro tipo de dato, en este caso vacío, no estamos pasando por parámetros nada. Y más adelante ejemplificaremos un poco más esta parte. Entonces, estas variables tienen un ámbito es el alcance que llegan a tener, es decir, su alcance solamente dentro del método suma. Entonces, para poderles mostrar qué quiero decir con esto, vamos a crear otro método que se llama multiplicación, multi, igual vacío, no va a retornar nada, en donde solamente vamos a especificar la operación, es decir, en vez de una suma, una multiplicación. Entonces acá nos va a mostrar un error, el cual va a decir que las variables no se han especificado o inicializado. Y si lo compilamos, como les comentaba, nos marca el error. No se encontró el símbolo res, el símbolo x, el símbolo y, y en el mensaje donde se imprime no se encontró el símbolo res que almacena el resultado. Esto es porque el ámbito de la inicialización de estas variables solamente es para el método suma. ¿Ven? Diferente a, por ejemplo, inicializar de manera local también estos valores en multi. Por ejemplo, inclusive podemos cambiar el valor 5 por 5, el resultado es 0. Entonces si lo compilamos ya no debe de haber ningún problema, ya que estamos inicializando las variables dentro del ámbito del método. Ya lo ven, no hay ningún problema. Ahora ustedes se preguntarán cómo ejecutar o cómo mostrar el resultado tanto de la suma como de la multiplicación. Entonces, si le damos a ejecutar, obviamente nada nos va a mostrar el proceso completado, no nos va a mostrar ningún resultado. Proceso completado y no tenemos ningún resultado. Esto es porque no hemos mandado llamar a los métodos que tienen este tipo de operaciones. Para poderlos mandar a llamar necesitamos crear una instancia de la clase o un objeto. Entonces, la clase prueba, el objeto que se llame p, puede ser cualquier nombre, igual a new prueba. Entonces, con esto ya estamos creando un nuevo objeto que se llama p. Con este objeto podemos mandar a llamar a suma, por ejemplo. Podemos mandar a llamar a multi. Y entonces sí, este es el formato, por alguna forma de decirlo, de cómo mandar a llamar a un método. Primero el nombre del objeto, una vez que ya se haya creado, seguido de un punto, y enseguida el nombre del método que se desea llamar, suma. Y
multiplicación. Entonces ahora sí, si ejecutamos, ya nos debería aparecer en consola el resultado de la suma y de la multiplicación. Entonces ahí ya lo tenemos, suma 189 y multiplicación 25. ¿Por qué difieren los datos numéricos y ambos métodos tienen las mismas variables? Tienen las mismas variables, pero no el mismo valor dentro de las variables. Es decir, en suma el valor de x es 89, el valor de y es 100 y se ejecuta correctamente 189. Y en multiplicación el valor de x es 5 y el valor de y es 5. 5 por 5, 25. Entonces no hay ningún problema porque, como les comentaba, el ámbito de inicialización de estas variables es solamente dentro de los métodos. Esas son variables locales. Pero ¿qué pasará si nombramos variables globales? Es decir, podemos hacer esto. Entonces podemos quitar esta parte también y esta parte de la inicialización local de las variables. Y entonces sí, tanto x como y res serían los mismos valores para tanto suma y multiplicación. Entonces ejecutamos. Proceso completado, la suma 10 y la multiplicación 25. Entonces esto estamos inicializando valores de manera global, es decir, para tanto el método suma, el método multiplicación y cualquier otro método que necesite esas variables. Pero recuerden, no es de forma estática, es decir, en este momento, una vez que ya se inicializó x, y, res en forma global, podemos darle valores dentro de los métodos. Entonces ya lo podríamos tener así y ejecutar. Igual, proceso completado. Y aquí lo tenemos, 189 y la multiplicación 8900. ¿Esto por qué? Porque lo estamos declarando a nivel global. Si hay una modificación de los valores en alguno de las formas locales o de los métodos locales, por ejemplo acá, el cambio de valor de x y de y se ve reflejado en toda la clase. Por eso es que en esta ocasión multiplicación nos salió 8900, porque multiplicó 89 por 100. Entonces de igual manera podemos inclusive modificar acá para que siga saliendo nuestro 25. Pero recuerden que al utilizar variables globales, si le hacen alguna modificación a la variable, esta se verá reflejado en toda la clase, a diferencia de las variables locales, que solamente los valores son alterados de forma local, como ya lo menciono, dentro del método que los invoca. Entonces ya lo tendríamos de manera normal. Entonces si lo quitamos, esto es más apropiado a las necesidades que tengan en cuanto al programa que tengan que desarrollar. Entonces úsenlo más como una ventaja en los momentos que sean necesarios. Igual no es para complicarse la vida un poco. Entonces ya tenemos variables globales y los métodos. Ahora ustedes me preguntarán qué diferencia hay de poner void o quitarlo. En este caso podemos utilizar, por ejemplo, public int, que retorne un entero. Entonces para esto no va a ser necesario poner una impresión de consola, y lo cambiamos por un return resultado, que retorne el valor del resultado. Entonces acá suma va a retornar un valor porque se lo estamos indicando. Entonces lo ideal sería inicializar otra variable y la cual va a capturar o cachar el valor de retorno y lo podemos imprimir. System.out.println igual
suma, concateno, pongo. Entonces al momento de mandar a llamar suma se va a imprimir dentro del valor, dentro del método principal. Compilamos. Todo está correcto, ejecutamos. Y no hay ningún problema. Valor de suma igual a 10. Esta es la diferencia entre vacío y entero. Si le ponemos entero va a retornar algún valor, igual de forma de cadena. En cadena podemos retornar algún valor. Si lo ven así, para poder poner esto, que vamos a retornar una cadena. String, el nombre de la variable de rest. Para que no haya ningún problema de incompatibilidad, nos lo vamos a ver en el momento de compilar. Aquí nos marca una serie de errores. Esto es porque este es un tipo entero y este es un tipo de cadena. Usualmente lo puede ingresar, simplemente podemos poner espacio de, ¿cómo se llama? Comillas, y acá en vez de un entero, ya que lo que vamos a recibir va a ser una cadena de texto, le ponemos un string. Entonces compilamos. Ya no hay ningún problema. Entonces ejecutamos. Y listo, está la suma de 10. Esta es una forma de conversión, por alguna forma decirlo, de un número entero a una cadena, ya que no hay mayor complejidad en eso, ya que una cadena de caracteres también está formado de números, a diferencia de ponerlo de forma directa, como estamos viendo en este momento. Marca un error y dice que requiere una cadena de caracteres, pero encuentra un entero. Entonces por eso es que le ponemos las comillas que indica un carácter, se concatena con el signo más, y ya con esto es más que suficiente para que lo acepte de forma directa. No hay ningún problema. Proceso terminado. Ahora puede retornar cualquier tipo de dato, pero en este caso nos conviene más que retorne el tipo de entero y que el valor que lo almacene sea igualmente de tipo entero. Para que les quede un poco más claro, suma, que es el método que está acá arriba, es del tipo público, pero entero, ya no va a ser vacío. Entero, ¿por qué? Porque va a retornar un valor entero, es decir, el resultado de la suma de x más y, que va a ser almacenado en res. En este caso sería 10, el número 10, y va a retornar el número 10. Con retornar quiere decir que al momento de que sea invocado este método y se hagan las operaciones dentro del método, va a regresar o va a enviar el valor que se le indique. En este caso res, el valor 10, lo va a regresar, y lo va a regresar de esta manera. Lo va a regresar y está listo para que lo almacene cualquier variable que corresponda al tipo de dato que se está retornando. Se está retornando un 10 y 10 es un tipo de dato entero, entonces por eso inicializamos un tipo de dato entero y para que reciba el 10 y lo imprimamos.
Entonces ahorita ya no tenemos ningún problema en eso también. Inclusive, para hacer un poco más sencillo esto, también pueden ponerlo directo, p.suma, y tampoco hay problema con eso, ya que retornaría el valor 10 en el momento de hacer la impresión en consola. Y ya lo estamos viendo acá. No es necesario inclusive almacenarlo directo en una variable. Es necesario cuando se van a realizar operaciones con ese valor, pero en este momento, como solo necesitamos mostrar el resultado de la suma, lo podemos poner de manera directa y no hay ningún problema. Entonces, otra de las cosas que mencioné es que también se puede pasar por parámetro datos, es decir, acá estamos mandando llamar el método multiplicación, que es este. Entonces, cómo manejar parámetros. Los parámetros se pasan a través de los paréntesis por un valor esperado. En esta ocasión vamos a pasar un dato entero directo, un 5. Tenemos un 5, un 8. Entonces vamos a pasar un tipo de dato entero cuando estamos mandando llamar el método multi con el objeto de la instancia de prueba. Entonces este método le estamos indicando que va a recibir algo y que va a ser de tipo entero, ya que le estamos indicando el número 8. Si lo compilamos en este momento nos va a marcar un error porque no estamos indicando la espera o la restricción de un dato, no argumentos. Se encontró uno entero. Entonces, ¿qué pasará si entonces si lo estuviéramos esperando? Entonces int z, por alguna forma de decirlo, z que se multiplique por el valor de x que tengamos. Entonces z es el parámetro que esperamos recibir de cuando se manda a llamar el método multiplicación, y el método multiplicación le está mandando la instancia de prueba que está invocando al método multiplicación, le está mandando el valor 8 entero al método multiplicación, el cual lo va a recibir en manera de la variable z. Entonces z es 8 en ese momento y x es igual a 5. Entonces si ejecutamos, compilamos, perdón, no deberemos de tener ningún problema con eso. Entonces, proceso completado. Y listo, 40. Bien. Esto es porque ya le estamos pasando por parámetro un valor al método multiplicación, y dicho método multiplicación lo está recibiendo con la variable z, la cual estamos utilizando aquí. Bien. Entonces, igual si queremos poner un un parámetro decimal o de tipo doble, no lo va a aceptar porque multi, este método, está esperando que sea un entero. Acá indicamos específicamente qué tipo de datos estamos esperando, y aquí nos aparecen los errores de que requiere un entero y encontró un double. Entonces mucho cuidado al momento de pasar por parámetros, hay que indicar exactamente qué tipo de dato vamos a pasar por un parámetro. Y eso sería todo, chavos, por este videoblog. Esperen el siguiente, espero que les sea de ayuda, y cualquier cosa que necesiten, un comentario o algo, pues aquí estamos para servirles, y que estén bien. Gracias.